Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre la documentación. Es una parte muy importante de nuestro plugin, pero también es una parte muy importante de la programación orientada a objetos. Porque la programación orientada a objetos, como hemos dicho, es una tarea ardua, es algo pues no tan sencillo de explicar, y nuestro plugin tiene que ser legible tanto para la máquina como para los humanos. La documentación es algo que nos va a ayudar a que nuestro plugin sea legible. Quiero compartir con vosotros una serie de estándares que ya tenemos o que ya existen en la comunidad o en el desarrollo de PHP y más concretamente dentro del desarrollo de WordPress. En la documentación de WordPress hay una serie de guías para que podáis pues, conocer estos estándares y así pues saber cuál es la documentación ideal o cuál es el tipo de documentación que tendréis que poner en vuestros plugins. Desde luego existen pues algunos formatos o algunos borradores como los de PHPDoc que traen, son librerías que nos ayudan a generar una documentación mucho más fácilmente y extensiones de nuestros editores favoritos o de nuestros IDEs favoritos que también nos ayuda. Yo por ejemplo uso DocBlocker, que ahora voy a enseñar el funcionamiento en Atom, pero seguramente vosotros usáis muchas otras que son igual de útiles. ¿Qué es lo que debemos de documentar? Pues bueno, este documento, esta información, estos estándares que tenemos aquí, nos dice la clave de lo que tenemos que documentar. Y si nos ponemos a leer, básicamente tenemos que documentar todo. Tenemos que documentar funciones y clases, y métodos de clase, perdón. Tenemos que documentar las clases mismas, los miembros de las clases, es decir, las propiedades, las constantes, las variables que están dentro de las clases, los requires y los includes que metemos en nuestro código, los hooks, los comentarios en línea, los archivos de cabecera y las constantes. Así que todo lo que sea el código hay que documentarlo. Obviamente hay código que no es necesario documentar, como los bloques de código que toman decisiones condicionales, como los if, o los controles de flujo, etcétera. Hay cosas que son fáciles de entender y que obviamente muy mal tienen que estar programadas para necesitar un comentario. También es importante que usemos un lenguaje explicativo, no que sea más bien, ¿cómo se diría?, imperativo, sino que diga qué es lo que hace esa función. Como vemos aquí en unos ejemplos, en las funciones sería bueno que nos preguntáramos qué hace esa función y un buen ejemplo sería muestra las últimas fechas de modificación de un post. Entonces, una forma mala de decirlo, una forma incorrecta de decirlo sería muestra la fecha en el cual el post fue modificado por última vez. O sea, algo tan semántico no es necesario, sino más bien algo más pues declarativo. Vamos a ver, por ejemplo, pues algunos ejemplos de documentación que podemos hacer en nuestro código y que vemos aquí en la documentación. Las clases son importantes que la documentemos pues con todos los parámetros que ella tiene, en el qué momento del desarrollo o de la versión del desarrollo se creó o se implementó esa clase y también pues si tiene clases superiores es importante indicarlo. Por supuesto, sobra decir que los comentarios empiezan con slash, asterisco, asterisco o como le digáis, barra, asterisco, asterisco, etcétera. Es importante que el primer comentario, bloque de comentarios de la documentación tenga 2 asteriscos porque así estamos generando una documentación pues, que después podremos exportar fácilmente. Es otra cosa interesante que me gustaría añadir que los requires normalmente no los documentamos, pero es algo que deberíamos de hacer, ¿no? Es simplemente un resumen de por qué estamos usando ese require, en qué momento lo estamos usando, es algo pues que también deberíamos de acostumbrarnos a hacerlo. Y por supuesto los ganchos que usemos, los comentarios o los archivos de cabecera, perdón, y otros tipos de código que, bueno, os dejo la documentación y podréis leerlo tranquilamente y echarle un vistazo. Si nos fuéramos ya al código, podríamos ver cómo podemos empezar a documentar, ¿no?, esta parte del código. Yo uso, como decía, la extensión para Atom que se llama DocBlocker y al generar o al empezar a escribir un comentario automáticamente me genera el bloque de código ya. En este caso en el require, como lo único que tenemos que exponer es una breve descripción, pues no es necesario más, pero por ejemplo en una función, si pusiéramos el doble comentario, sí que nos pone ya pues por defecto que pongamos la descripción de lo que hace esa función
y después el tipo de retorno y la descripción del retorno de la función también. Algunas cosas más que tenemos que saber de nuestro código del comentario. Bueno, pues seguramente hayáis oído hablar de los PHP Standard Recommendations, que son pues una serie de recomendaciones que ha hecho la comunidad para que todo el código escrito en PHP cumpla unos estándares básicos y de calidad, obviamente, ¿no? Hay como unos 4 o 5 principios más aceptados, obviamente hay muchos más, ¿no? Pero aquí tenéis los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 principios aceptados, algunos que están en revisión y algunos que están en borrador o desactualizados. Los que sí tenemos que tener en cuenta son los 5 primeros, 0, 1, 2, 3 y 4, que son los principios que ya hemos puesto nosotros en práctica en nuestro plugin. El Basic Codic Standard, que es pues la base de un código de calidad en PHP, nos recomienda que usemos ciertas formas de abrir nuestro PHP y que evitemos otras. También que siempre usemos el encoding de UTF-8 y bueno, una serie de estándares que hemos intentado ir siguiendo a lo largo del curso, como los namespace, los espacios de nombre, los nombres de clase con la primera en mayúscula y camel case, etcétera. Como podéis ver aquí tenéis varios documentos que me gustaría que le echarais un vistazo tranquilamente, y aunque estén en inglés, pero creo que es algo bastante entendible. Si sabéis programación, pues son palabras muy similares a las que usamos en nuestro desarrollo y que deberéis pues habituaros a usar, o por lo menos a saber qué es lo que se requiere de ellos para que vuestros plugins pues cumplan con los estándares mínimos y así, por supuesto, pues que vuestro estatus como programador mejore.